Nuevamente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23 y versículo 4. Mis amados hermanos y amigos, el Salmo número 23 es uno de los salmos más conocidos en el mundo de la hermandad, de la Iglesia de Cristo, en el mundo religioso, en las denominaciones también. En el Salmo 23 se nos presenta a Dios como el buen pastor, teniendo precisamente esa estrecha relación con su pueblo. Y al considerar esta imagen, amados hermanos, que la Biblia presenta acerca de Dios y de su pueblo, el día de hoy, en esta hermosa y linda noche, vamos a enfocar nuestra atención en dos herramientas que usa el buen pastor. Él apacienta, mis hermanos, sus ovejas, pero según el versículo que hemos leído, el versículo 4, siempre lo hace con su vara y con su cayado. Volvemos a leer el Salmo versículo 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, aquí tenemos estas dos herramientas. Hay que aclarar, hermanos, que son dos herramientas completamente diferentes la una de la otra. No es una misma. Tal vez alguien pudiera llegar a pensar que cuando dice tu vara y tu cayado se refiere a una misma cosa. No, hermanos, la vara y el cayado. Miren, la vara, ah, para que podamos entenderlo, la vara se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. Recordemos que el autor de este salmo es David, hermanos, y recordemos que el oficio de David pues era de pastor de ovejas, así que él conocía y estaba estrechamente relacionado con todo esto. Y repito que la vara se usaba, hermanos, la vara se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. No se usaba la vara nunca, hermanos, contra las ovejas, sino que era un instrumento, hermanos, pesado que se utilizaba principalmente para proteger a las ovejas de animales rapaces, pues que pudiesen por ahí andar merodeando. Entonces era un instrumento, hermanos, para golpear, era un instrumento para hacer daño, pero nunca para con las ovejas. Hablando de la vara, pues una vara larga, hermanos, recta, pero por otra parte, hermanos, si hablamos del cayado, él era también pues una vara, pero con forma de gancho en la punta, hermanos, en la punta superior hacía esta forma de gancho. Y pues también tenía obviamente su función. Eso ayudaba a ese gancho, hermanos, también para, al contrario de la vara, hermanos, era para ayudar, ¿sí? Era para ayudar a las ovejas también, pero directamente con ellas, porque la vara pues también ayudaba a las ovejas para ahuyentar los animales rapaces. Y este gancho, hermanos, del cayado, se podía usar para colocarlo pues en algunas veces alrededor tal vez de la pata de alguna oveja, tirar de ella, este, pues para rescatarla de algún arbusto, de alguna situación que se encontrara por ahí atorada la oveja, hermanos. Entonces, instrumento para dirigir, hermanos, y ocasionalmente, aquí sí tenemos que también decir que el cayado ocasionalmente también era para disciplinar con ligeros golpes, hermanos, en el costado del cuerpo de las ovejas. Personalmente, hermanos, creo que estos dos instrumentos, muy personalmente, yo creo que estos dos instrumentos representan a la palabra de nuestro Dios, porque ambos instrumentos, como ya lo hemos analizado a grandes rasgos, pues sirven o servían para proteger, para salvar y para dirigir a quienes, a las ovejas. Entonces, muy personalmente, hermanos, creo que se trata de la palabra de Dios y precisamente en esta linda noche quisiera hablar del tema
con su vara y con su cayado. Ese será el tema de esta hermosa y linda noche. Seguimos, hermanos, saludando a todos aquellos que nos comentan. Déjenme ver si por aquí habrá alguien más que nos esté saludando para no... ándale, ahí está la hermana. El cayado de Moisés era el mismo. Buena pregunta, pero no, hermana. Hasta donde yo sé, hermanos, no era lo mismo. Podría asemejarse más la vara. Era una vara, hermanos. Era forma recta. Sí, hermanos, recuérdense, recordemos que se me fue el nombre, en la urna, en el arca del testimonio, del pacto, hermanos, estaba la vara precisamente, sí, la vara de Aarón, la vara de Moisés, o sea, no estaban las dos, pero son, ¿cómo se dice, hermanos? Similares, la vara de Aarón o la vara de Aarón, de Moisés, que reverdeció precisamente, y estaba también el maná y estaban las tablas de la ley. Así que pues más era una vara más que un cayado. Hermana Ana Isabel, espero que esté ahí clara la respuesta. Y entonces, hermanos, vamos a ver como primer punto principal, número 1, hermanos, Dios nos acompaña y trabaja en toda circunstancia. Mire, vamos a ver dos aspectos importantes en este tema, solamente 2 puntos. Mire, si nosotros meditamos en lo que dice el versículo 4 que ya hemos leído en 2 o 3 ocasiones, encontramos 2 situaciones y 2 sentimientos contrastantes, que es donde quiero yo a abundar o ponderar en esta hermosa noche. El primero tiene que ver con el contraste, hermanos, con el contraste que vemos ahí. Ahí vemos en el versículo 4, a un valle. Vemos un valle oscuro, hermanos, ¿sí? Un valle sumamente oscuro, pero, hermanos, con la compañía de Dios, ¿sí? Entonces, el primer sentimiento que vemos ahí, hermanos, en el versículo 4 es el temor. Y el segundo es la confianza, el aliento, ¿verdad? Podemos leer ahí como aliento, pues es confianza. Entonces, esto significa, hermanos, que sin importar cuán difícil puedan ser las circunstancias de nuestra vida, Dios no nos abandona, mis hermanos. Dios no nos abandona, sino que con su vara y con su cayado, Él nos cuida, Él nos protege y también, hermanos, nos guía, dándonos aliento en medio de las adversidades que podamos tener, hermanos, en nuestra vida. Ahora, aquí el punto, mis hermanos, no es si vamos a estar o no vamos a estar en un valle oscuro. Eso será muchas veces inevitable. La situación lamentable sería, hermanos, estar en ese valle oscuro, pero sin la protección, sin la guía, sin la presencia de Dios. Amados hermanos, hay motivos suficientes para temer al estar tal vez en ese tenebroso valle. Hay motivos para temer. Si solamente, por ejemplo, mencionamos la ausencia de luz, o sea, imagínense ese valle oscuro, tenebroso, hermanos. Simplemente el imaginarnos que no hay luz ahí es suficiente tal vez para que nosotros tengamos temor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tuvimos o tal vez seguimos teniendo ese miedo a la oscuridad cuando éramos niños? Y tal vez, repito, que a lo mejor usted o yo podamos tenerle miedo a la oscuridad. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que a lo mejor no han vencido el miedo a la oscuridad, hermanos. Pero el caso es que ese valle en total oscuridad muchas veces no va a poder ser evitado. Y tal vez usted ha estado en ese valle de la oscuridad. Entonces lo que el Salmo, mis hermanos, está diciendo es que todos, absolutamente todos en esta vida, pasaremos esos valles tenebrosos, esos valles oscuros.
Existe, por ejemplo, hermanos, ese valle oscuro de la depresión. ¿Cuántos hermanos no sufren de depresión o han tenido depresión? Existe ese valle oscuro del desempleo, tal vez, de la escasez material. Existe también, hermanos, el valle oscuro de un negocio tal vez que fracasó, que falló, un pleito doloroso en la familia, etcétera, etcétera, hermanos. Y por qué no, pues también mencionar ese valle oscuro de la enfermedad, ese valle oscuro de la enfermedad, o de cuidar tal vez a alguien que pues se vuelve cada vez más dependiente de nosotros. Hermanos, y todos, sean cristianos o no sean cristianos, pasaremos por esos valles. ¿Cuál es la diferencia entonces, mis hermanos? Si cristianos y no cristianos pasaremos por esos valles tenebrosos, ¿cuál o en dónde radica la diferencia? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Seguimos aquí saludando a nuestros hermanos que nos comentan. Vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Conchis dice, buenas noches, hermano Manuel. Dios te bendiga y a tu familia. Gracias, mi hermana Conchis. Que Dios te bendiga también a ti, mi hermana, a ti y a tu familia. Esperando que sigas bien, mi hermana, que estés mejor primeramente nuestro Padre, nuestro Dios. Dios te bendiga, mi hermana. Así que, hermanos, entonces, ¿cuál es la diferencia si cristianos y no cristianos pasamos por esos valles tenebrosos? Bueno, la gran diferencia radica en quién o en la presencia de quién en nuestras vidas. Obviamente sabemos que los cristianos contamos con la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, pero también, pues, por ejemplo, está el camino hacia la muerte. Yo sé que a muchos de nosotros, pues, no nos agrada nada hablar, tocar estos temas de la muerte, pero pues es un valle oscuro también eso, hermanos. Nuestro cuerpo sabemos que pues va cayendo en declive, hermanos. Nuestro mundo va contrayéndose, ¿verdad? Cada vez más porque somos carne, somos hueso. Nuestro cuerpo se debilita cada vez más. Entonces muchas veces el control de lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, pues disminuye. Y la Biblia pues describe esta verdad, hermanos. La Biblia describe esta variedad de procesos como los días malos, en los cuales humanamente hablando, mis amados hermanos, pues no hay en ellos contentamiento, dice Eclesiastés 12.1. Ahí en Eclesiastés 12.1, hermanos, usted sabía que nos habla de muchos cambios físicos que le pasan al ser humano. Comenzando desde el versículo 3, dice, fíjense lo que dice el Eclesiastés 12.3. Todo esto el escritor lo dice de una forma poética, hermanos, hablando de nuestra vejez. Dice el versículo 3, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán, los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Mire, todas estas cosas que menciona, hermanos, el escritor de Eclesiastés, se está refiriendo a cosas del cuerpo físico. Por ejemplo, hermanos, cuando dice la cadena de plata, dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se refiere a la columna vertebral, hermanos. Cuando habla de ciertas cosas de ventanas, se refiere a la vista. Usted sabe que con la edad pues, la vista se va deteriorando.
el oído también se va apagando. Cuando dice aquí, hermanos, cuando se perderá el apetito, si se da cuenta que hay muchas personas adultas que ya les pierden el apetito, solo comen así nada más para, pues como por comer, ¿verdad? Porque tienen que comer, pero ya no hay apetito. También dice ahí, hermanos, algo acerca de, a ver, ¿dónde está? Bueno, hermanos, dice cuando florecerá el almendro. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice cuando florecerá el almendro? Se refiere a, a una planta muy común en Palestina, hermanos, que era blanca. Se refiere al cabello blanco, hermanos, a las canas del hombre. Entonces, bueno, sin embargo, hermanos, ahí está el buen pastor. Ahí está el buen pastor con su vara y su cayado. ¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene miedo a la muerte? ¿Alguno de nosotros tiene miedo a la muerte? Bueno, yo sé que el miedo a la muerte es uno de los más comunes que puede sentir el ser humano. Y como decíamos también hace unos momentos, mucha gente le teme a la oscuridad. Entonces, hermanos, pero dice ahí el salmista, yo no temeré mal alguno. Hermanos, ¿por qué temer a la muerte si el Señor está a nuestro lado? Acuérdense lo que dice Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando alguien está en el Señor, mis amados hermanos, y cuando el Señor está con uno mismo, entonces no hay razón para tener mal o para tener miedo o para temer mal alguno. Por el contrario, la muerte, mis amados hermanos, es el momento en el cual finalmente nosotros descansaremos de nuestras obras e iremos a un lugar, hermanos, de consuelo. Iremos a un lugar de consolación. Y si usted pertenece al rebaño de Dios, que mi querido hermano, mi amado hermano, si usted pertenece a este hermoso rebaño de Dios, el momento de mi muerte y de su muerte será la experiencia más gloriosa que jamás hayamos disfrutado. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ausentes, ¿verdad?, del cuerpo, y como dijo también Pablo, estaremos presentes al Señor. Este mundo, hermanos, con todo su dolor, con todos sus conflictos, este mundo con todas las lágrimas y penas, quedará, hermanos, atrás. Y por fin estaremos, hermanos, descansando, ahora sí que como dicen las personas, en paz. Pero, esto es obviamente para los que están en Cristo. Todo esto nos dice que Dios, hermanos, también está en las tinieblas. Cristo, Dios, también está en todas partes, hermanos. Todos santos sabemos lo que es caminar en tiempos de oscuridad. Y si hoy estamos, hermanos, en un valle oscuro, entonces este hermoso y precioso salmo es para cada uno, es para cada uno de nosotros, hermanos, para que tomemos fuerzas, para que sigamos adelante, hermanos, y para que no temamos. Amén, dice nuestra hermana Graciela Ramírez. Sigan comentándonos porque aquí estoy tomando tiempo para saludarlos aun cuando estemos avanzando en la clase, en el estudio, hermanos. La Biblia nos habla de un tiempo, hermanos. Fíjense, la palabra de Dios nos habla de un momento, hermanos, en que Abraham experimentó también una gran oscuridad, hermanos. Experimentó un gran miedo. Lo podemos leer en el libro del Génesis, en el capítulo 15, hermanos. Génesis 15, en el versículo 12. Fíjese lo que dice, hermanos. Génesis 15, 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, óigalo bien, hermanos, el temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham, hermanos, sobre él. Hermanos, Abraham se sintió, él sintió esa profunda soledad
esa desesperación y esa clase de soledad, hermanos, que el alma tiene cuando nos alejamos de Dios, es algo que muchos pues hemos podido experimentar. Es esa profunda desesperación que tenemos cuando estamos extraviados en un lugar que no conocemos. Sin embargo, Dios estaba también allí para confortar y para proporcionar aliento al patriarca Abraham. En Éxodo capítulo 20 leemos algo bien interesante, mis hermanos. Es el tiempo en que Dios entregó allí los 10 mandamientos, pero hay una declaración notable allí. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, cuando Dios descendió, hermanos, allí en el monte de Sinaí, la Biblia dice que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube, dice, hermanos, el versículo sobre el monte vino y sonido de bocina, dice, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19, versículo 16. En Hebreos dice que ese monte, a pesar de que ardía, hermanos, en fuego, dice, hermanos, que estaba lleno de oscuridad y de tinieblas. Hebreos 12, 18. No era nada alentador tal vez estar allí. De hecho, los judíos tenían miedo, hermanos, y tan terrible, dice el versículo 21, hermanos, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando, dijo, hermanos, dijo Moisés. Entonces dice que Dios habló, mis hermanos, y entregó los 10 mandamientos con su voz audible. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre, honra a tu madre, no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero hermanos, dicen los versículos 18 y 19 de Éxodo capítulo 20, que viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron, dice, de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos a ti, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjense, hermanos, estaban espantados. Y no obstante, mis hermanos, Moisés, dice la escritura, que subió, hermanos, subió al monte, y en el versículo 21, pongan mucha atención, el versículo 21, leemos estas notables palabras. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Fíjense, hermanos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto es lo que, hermanos, esto precisamente es lo que yo quisiera que comprendamos hoy, que aún en las tinieblas y en la oscuridad está ¿quién? Está Dios, hermanos. Dios está contigo, mi amado hermano. Si tú estás en estos momentos atravesando un valle oscuro, Dios está contigo, mis hermanos. Tanto en la luz como en la oscuridad, Dios está presente. Amén, hermanos. ¿Podríamos decir amén? Quisiera ver, hermanos, si podríamos decir amén a estas declaraciones. En el primer libro de los Reyes, hermanos, en el capítulo 8, primer libro de los Reyes 8, versículo 12, fíjense lo que dice también este pasaje, hermanos. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Así, hermanos, lo vuelvo a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. También sabemos que Dios había dado a conocer, hermanos, su presencia a su pueblo allá en el desierto, hermanos, en una espesa nube oscura. Y cuando se dedicó, hermanos, también el templo
de Salomón, dice la Escritura que descendió esa nube de la presencia de nuestro Dios. Amén, amén, dice nuestro hermano. Bueno, la página de negocios dice amén, Graciela dice amén, Ana Isabel dice amén, Graciela dice amén, Esther Torres dice también amén, amén, mis hermanos. En el Salmo 139, hermanos, el Salmo 139, David hace una pregunta o varias preguntas retóricas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dijo David. ¿O a dónde huiré de tu presencia? El punto de la pregunta no es que David, hermanos, esté tratando de alejarse de Dios. Este salmo está lleno de su amor por Dios, del amor de David hacia Dios y de su asombro, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho. Y cuando David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Él está preguntando, ¿habrá algún lugar en la vida o en la muerte donde tú, amoroso Dios, no estarás conmigo? ¿Habrá un lugar donde Dios no estará conmigo? Dijo David. Y lo mismo debemos de preguntarnos nosotros, porque sabemos la respuesta a esa pregunta. Fíjense, hermanos, si analizamos esa pregunta, es porque sabemos perfectamente la respuesta y la respuesta nos da consuelo. ¿A dónde iremos que no esté la presencia de Dios, mis hermanos? ¿No estará en los momentos oscuros? Claro que sí. ¿No estará en los momentos de enfermedad? Claro que sí, hermanos. Aquí plantea el salmista 4 posibilidades. Él dice, si subo al cielo, allí estás tú. No estaré sin ti en el cielo. Si hago mi cama en el Seol, allí estás tú. El Seol era el lugar de los muertos en tiempos del Antiguo Testamento. No estaré sin ti en la muerte, dice David. Si tomare las sales del alba y habitare en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me sostendrá. No estaré sin ti en ningún lugar de este mundo, en el aire, en la tierra, en el mar, donde quiera que vaya tu presencia, dice David, estará conmigo, hermanos. Tu tu mano fuerte me sostendrá. Entonces, hermanos, David escribe en los versículos 11 y 12, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con su pueblo, con su iglesia, aún en la oscuridad como en la luz. Cuando nos encontremos, hermanos, en un momento de gran oscuridad, es posible que nuestros sentimientos, hermanos, nos engañen, creyendo que Dios no está con nosotros, creyendo que Él no está con cada uno, que nos ha abandonado, pero la realidad es otra, hermanos. Él está allí, con su vara, con su cayado. No hay razón para temer, hermanos, mal alguno. Nuestro Señor estuvo en la cruz durante 6 horas. 6 horas, hermanos, y durante 3 días. 3 días estuvo, ¿dónde, hermanos? En el sepulcro, en esa oscuridad. Y en medio de la oscuridad dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versículos 45 y 46. Mis hermanos, nadie jamás conoció el amor de Dios Padre como nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, en medio de esa oscuridad, Él experimentó un gran dolor tan intenso, hermanos, que expresó ese grito de agonía que acabamos de mencionar. Elí, Elí. Estaba el Padre, hermanos, allí en las tinieblas del Calvario.
Sí, hermanos, sí. Él estaba, hermanos, allí. ¿Qué estaba haciendo? Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermanos, Dios está con nosotros aún en la oscuridad de los valles de la vida, y Él está con su vara y Él está con su cayado guardándonos de todo mal. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar con un punto más. Vamos a analizar un puntito más, pero no se me asuste que este punto ya es más cortito. Dios nos protege con su vara, hermanos, con su vara, con su vara y su cayado. Me llama la atención, hermanos, un evento que experimentaron los discípulos de Cristo, y con esto voy a cerrar. Era de noche, hermanos, era de noche y estaban los discípulos en una pequeña barca en medio de un lago. El viento estaba en contra de ellos, mientras ellos tiraban de los remos. Bueno, en medio de esa noche, hermanos, oscura, densa noche, dice la Escritura que Jesús salió al encuentro de ellos, caminando sobre el agua. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? ¿Se puede imaginar eso en medio de la oscuridad? Ellos comenzaron a ver una silueta humana que venía, hermanos, hacia ellos. ¿Y qué pasó con los discípulos, hermanos? Tuvieron un gran susto. Dice Marcos 6:49, hermanos. Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Gritaron, hermanos. ¿Por qué gritaron? De miedo. Y en el versículo 50 leemos: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida, hermanos, ponga atención, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta experiencia, hermanos, no es única de los discípulos, no es única de ellos. Nosotros también estamos en el mar agitado de este mundo, y la turbación no está lejos de nuestros corazones. Los vientos de este mundo son contrarios y nos arrastran en la dirección opuesta del Señor. Nos esforzamos, remamos lo más fuerte que podemos, hermanos, pero muchas veces no podemos calmar el viento. Solamente el Señor tiene ese poder. Si estamos en medio de la oscuridad, con su vara y con su cayado, Él está ahí para protegernos, hermanos, para decirnos exactamente las mismas palabras, hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos en esa ocasión: tened ánimo, yo soy, no temáis. Con la vara, hermanos, el Señor golpea esas diversas filosofías y huecas sutilezas de este mundo. Golpea y destruye todo enemigo, hermanos, de nuestra fe. Con su cayado Él nos rescata del engaño, del pozo de la desesperación, hermanos, y del pozo de la amargura y de la condenación. Como conclusión, mis hermanos, hemos visto el tema con su vara y con su cayado, y hemos experimentado dos puntos importantes. Número uno, que Dios nos protege con su vara y con su cayado, y número dos, vimos también que Dios nos acompaña y Él trabaja en toda circunstancia, hermanos. Si alguno de nosotros está pasando por un valle oscuro, no tenga temor. No habrá mal alguno, hermanos, que pueda dañar nuestra alma. Si el buen pastor va con usted y conmigo, si hay lobos rapaces, si hay enemigos de la fe, con su vara el Señor nos guardará, nos protegerá. Y si el desfiladero del infierno está cerca, con su cayado Él nos sostendrá.
¿Qué es la vara y qué es el cayado? Es la perfecta voluntad de Dios, porque con ellas nos guarda y nos dirige por el camino correcto. Si nos desviamos, entonces nos dará un pequeño golpe para volver al rebaño, pero Él debe ser nuestro pastor y nosotros debemos de ser ovejas, hermanos. Si somos lobos o si somos cabritos, entonces la historia será distinta, hermanos, para cada uno de nosotros el día del juicio final. Así que confiemos en la vara, confiemos en el cayado del buen pastor, y así el desánimo y la desesperación jamás se apoderarán, hermanos, de nuestras almas.